Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de donde nos estéis escuchando. Hoy nuestro programa de Econominutos, nuestro canal, viene un invitado muy especial como es Carlos Arenas. Empezamos. Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy aquí con mi amigo Samuel. Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y con nuestro invitado, el primer invitado en este canal de Econominutos, Carlos Arenas. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el placer es nuestro tenerte como invitado, economista del Congreso de los Diputados, doctor en Economía. A nos contarás un poco más sobre tu trayectoria. Porque hoy te traemos a hablar de tu último libro, o bueno, como tienes varios, nos puedes hablar un poco de todos ellos. Cuéntanos en primer lugar, Carlos, sobre tu trayectoria profesional, cómo te da por escribir estos libros y bueno, y haciendo un poco de énfasis en el último que has escrito. Bueno, yo llevo dando clase en la universidad algo más de 10 años y considero que es importante para los alumnos tener una base que les facilite el aprendizaje y sobre todo he estado unos años en un colegio mayor viendo muy de cerca a chavales de distintas edades y de distintas formaciones, como muchos de ellos tenían opiniones sobre economía sin haber leído jamás dos palabras seguidas de economía, ¿no? Y entonces pienso que todo el mundo en la sociedad desconocemos tanto de lo que ignoramos en la economía que nos atrevemos a dar nuestra opinión, ¿no? Y así como no nos atrevemos a opinar sobre física nuclear si no estudiamos, en cambio sobre los salarios mínimos, pues todos pontificamos o sobre lo que hay que hacer con las pensiones, porque es tanto lo que ignoramos que nos permitimos hacer cualquier comentario sobre esto, ¿no? Entonces, era por poner un poco negro sobre blanco, pues una base argumentaria para que la gente luego tenga la opinión que quiera, pero que al menos se plantee ciertas cosas, ¿no? Y le dé que pensar para tener un criterio propio, pero un criterio propio razonado. No solo la opinión que he escuchado, sino que, oye, yo leo, asiento unas bases teóricas y sobre eso ya luego puedo tener mi opinión, pero formada. ¿Cómo te has enfocado en los libros? Cuéntanos qué cuestiones tratas fundamentalmente en los libros. Bueno, el primero de ellos trata sobre distintos aspectos de la economía. Son capítulos cortos en los que se habla de conceptos como la utilidad marginal, la moneda, la banca, los salarios mínimos, los precios máximos, muchas cosas que las vemos en el día a día y quizá podemos no llegar a entender, ¿no? Eh, por ejemplo, en el primer libro, el capítulo de los precios máximos tuvo bastante éxito con el tema de las mascarillas, cuando se impuso un precio máximo a las mascarillas y entonces hubo mucha escasez. Y la gente me decía, oye, pues esto es lo que pone en el libro. Y digo, bueno, claro, es que esto es una ley económica que es atemporal, ¿no? Entonces, pues por supuesto. Entonces, esos son capítulos cortos para gente que no sabe mucha economía y se explica de un modo sencillo, o incluso también para gente que sabe algo de economía pero quiere profundizar un poquito más. Luego hay otro libro sobre educación financiera que se llama De ahorrador a inversor. Y esto en las conferencias que he dado por toda España sobre educación financiera y también hablando con mis amigos, todos tienen las mismas dudas, tanto mis amigos como las conferencias que he dado en la Bolsa de Bilbao, Barcelona, Valencia o en Sevilla. Entonces veo que muchas personas tienen las mismas inquietudes y se están perdiendo una oportunidad magnífica en todo lo que tiene que ver con el tiempo y el interés compuesto y no lo saben. Y le enseñas una gráfica de interés compuesto de un fondo cualquiera y dicen, no puede ser, esa gráfica tiene que estar mal. Y digo, pues no está mal. ¿Y en serio si ese fondo se comporta así en el futuro o de una forma similar o esa cartera, yo puedo ganar ese dinero? Pues sí, pues sí. Pues oye, entonces, ¿qué tengo que hacer para abrirme una cuenta en un banco o en donde sea? Entonces, explícame, ¿no? Y pues me da tanta pena que haya tantísima gente que no sepa aprovechar esas oportunidades para tener una tranquilidad financiera mayor que me decidí a poner por escrito lo que tantas veces había contado en las conferencias. Y luego el último, que se llama 11 preguntas incómodas sobre política económica, tiene un poco la referencia también del primer libro, ¿no? Cosas que la gente opina mucho sin tener una base argumental seria.
Yo no digo que haya que compartir todas estas ideas que cuento en el libro, ¿no? De hecho, en muchas de ellas las dejo abiertas, ni siquiera yo me pronuncio como una opinión, pero sí se dan datos concretos. Por ejemplo, siempre pensamos que el sistema americano de salud es malísimo, y lo es, pero siempre se achaca a que es privado. Y en cambio en España es bueno porque es público. Y es verdad que en España no es malo para nada. Pero lo que no sabe la gente es que en Estados Unidos el peso de las inversiones públicas, del gasto público en sanidad, es mayor que en España. Y la gente dice, oye, no, eso no es así. Y digo, bueno, la ventaja es que los datos están ahí. Vamos a mirarlos. Y entonces hablo sobre cosas incómodas o controvertidas en temas de política económica, poniendo unos datos bien claros y sobre eso, pues una argumentación o una explicación. Y luego lo mismo, la gente piense lo que quiera, haga lo que quiera, pero que al menos se plantee esas preguntas, ¿no? ¿Cómo podría funcionar mejor un sistema de financiación sanitaria? O, bueno, o otras 11 preguntas, que el libro se llama 11 preguntas incómodas sobre política económica, pues esas preguntas incómodas que la gente pueda planteárselas y pensar, ¿no? Porque el pensar sobre estos aspectos hace que sea muy importante para tener una opinión razonada, para que no sea lo que he escuchado o hablar de oídas, ¿no? Muy bien, y profesionalmente nos llamas ahora desde el Congreso de los Diputados porque estás allí trabajando asesor, ¿no? Cuéntanos un poco para que sepamos cómo es trabajar en el Congreso. Bueno, trabajar en el Congreso puede sonar muy glamuroso desde fuera, no lo es tanto. Hay muchas, para aquellos que tengan un pensamiento quizá más liberal, pues no les gustaría mucho por la cantidad de prebendas que hay y que eso va al final con cargo a impuestos del contribuyente, ¿verdad? Si lo hiciese una empresa privada, fenomenal, pero que lo estén haciendo aquí con cargo al contribuyente, pues bueno. Pero desde luego es una experiencia muy interesante, muy buena, aunque quizá por el perfil de personas que nos pueden escuchar voy a contar un poco la parte mala, ¿eh? No quiero decir que todo sea malo, por supuesto, pero voy a contar las partes que a mí me gustaría que fuesen mejor. Eh, Me gustaría, por ejemplo, que existiese un debate más sano en lo que se refiere, al menos en mi caso, en los aspectos económicos, porque muchas veces las proposiciones no de ley o las propuestas, los proyectos de ley, se rechazan cuando vienen de un grupo o de otro en función de criterios puramente ideológicos. Es decir, no se vela porque ese proyecto impacte de un modo positivo en la sociedad y en los ciudadanos, sino que siempre se busca más cuotas de poder y siempre se busca diferenciarse de otros grupos para que luego me voten a mí. Se pueden proponer muchas cosas, de hecho, desde mi área en economía se proponen muchas cosas que luego el gobierno y sus socios tumban, no porque no les guste la iniciativa, que probablemente les guste, porque está destinado a las clases medias o las clases medias y pobres o con menos recursos o con menos formación. Entonces, en el ideario de la izquierda, pues se supone que ese grupo de personas son a los que más tienden a defender y en cambio las rechazan simplemente porque viene de un grupo de oposición, ¿verdad? Y eso, pues la verdad es que me da mucha pena, que haya unas anteojeras ideológicas tan fuertes que no permitan un debate sano con argumentos económicos, sino que se ciña exclusivamente a la ideología. Me pongo unas gafas de color morado, rojo, verde, azul, lo que sea, y entonces ya voy a por eso, porque sé que voy a conseguir más votos si hago eso, aunque sepa que no viene bien al ciudadano. Y eso la verdad es que es muy triste y a mí me gustaría que existiese un debate más de argumentos y menos ideológico. Gustavo y Carlos, encantado de que estés aquí con nosotros. La verdad es que es un placer inmenso que estés aquí con nosotros porque desde que me leí tu libro, desde que cayó en mis manos el libro de 11 preguntas de incómodas sobre política económica, la verdad es que me dio que pensar y me dio para reflexionar. Y viniendo al cuento de lo que decías de lo de las gafas ideológicas, hoy vamos a hacer, quiero que hagamos un pequeño ejercicio
para nuestra audiencia de que se quiten esas gafas ideológicas y puedan ver más allá, porque al final ese último libro que hiciste de 11 preguntas sobre política económica, al final lo que hace es atacar un poco al ego del que lo lee, porque hay una frase muy buena, que quiero que me responda sobre ella, que dice que es más fácil engañar a alguien que después convencerlo de que lo han engañado. Y eso yo creo que es un poco la conclusión que yo saqué del libro, que es un poco ver cómo la población española puede ver esas 11 preguntas incómodas, puede hacerse esas 11 preguntas incómodas en materia económica, pero después, por culpa de esas gafas, y no gracias, no es capaz de ir más allá y de hacer realmente autocrítica. Entonces, ¿tú crees de verdad que en la economía española hay un poco de ese ego que impide que el ciudadano pueda quitarse esas gafas ideológicas y pueda convencerse de que realmente lo que estaba apoyando no era verdad? O sea, que hay falta de humildad en ese sentido, ¿no, Carlos? Bueno, pues Samuel, lo has explicado perfectamente. Ahora tenemos un problema con la vivienda que está muy en boca de todos y el Grupo Parlamentario Sumar ha propuesto una serie de medidas, por ejemplo, en las que explica las políticas que quieren llevar a cabo para solucionar el problema de vivienda. Entonces, esas medidas todas van enfocadas a limitar la oferta de vivienda, cuando en el propio documento ellos explican que el problema que subyace a la vivienda es la falta de oferta. Entonces, ¿cómo es posible que un documento que dice que el gran problema de la vivienda es la falta de oferta impulse unas medidas que van a limitar más la oferta de vivienda? Es muy incoherente esto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento, la argumentación que hacen ellos? Dicen, bueno, hay un problema con la vivienda. Nosotros hemos regulado para intentar solucionarlo. El problema se ha agravado todavía más. ¿Qué hay que hacer? ¿Pedir perdón, dar marcha atrás y rehacer con otro tipo de políticas? Pues no, lo que hay que hacer es mayor regulación todavía. Es decir, hay un problema. Lo intentamos solventar con una regulación. No funciona, empeora. ¿Qué hacemos? Pues más regulación todavía. Entonces, es una especie de orgullo que tenemos todos los seres humanos, ¿eh? O sea, no estoy culpando ni mucho menos a los de Sumar. Esto nos pasa a todos. Pero sí que es verdad que estas anteojeras ideológicas hace que sea muy difícil pedir perdón. Imaginaos a cualquier político diciendo, en la tribuna de oradores, diciendo, lo siento mucho, perdonad, nos hemos equivocado, tenemos que dar marcha atrás y ahora vamos a hacer caso a las políticas que van en contra de lo que proponíamos nosotros de un grupo de oposición. Vamos, eso ni en el mejor de los sueños nos lo podemos imaginar. Entonces, nos aferramos muchas veces a esas ideas preconcebidas que tenemos y si no funcionan, lo que hacemos es echar la culpa a otra cosa y seguir nosotros empujando la pelota, que la pelota de nieve cada vez se va a hacer más grande. Con lo cual, si unas políticas que no han funcionado, lo que hacemos es llevarlas más al extremo, lo que vamos a hacer es hacer más grande esa pelota y agravar todavía más el problema de la vivienda. Menciono el problema de la vivienda porque es una cosa que esta semana mismo ha sido muy comentado aquí en el Congreso, pero podríamos poner otros muchísimos ejemplos. Pues sí, la verdad, y para apuntillarte a ese último tema, me gustaría que nos explicase un poco, que resaltases, porque el título del libro es muy bueno, de 11 preguntas incómodas. ¿Tú de verdad crees? Yo creo que una de las cosas fundamentales del libro es que es muy atemporal, porque esas 11 preguntas incómodas pueden ser trasladadas hace décadas y serían las mismas 11 preguntas incómodas que se hacía el ciudadano medio español. Entonces, ¿tú de verdad piensas, Carlos, bueno, eres optimista, pesimista o realista con las perspectivas en la economía española en el corto y medio plazo? Pues es muy buena pregunta, Samuel. Yo creo que depende Se puede abordar esta respuesta desde diferentes enfoques. Si te respondiese desde el plano político en el que me encuentro ahora, te diría que las perspectivas son muy malas. No veo yo aquí ninguna voluntad en el Congreso por parte de los partidos que están ahora en el gobierno o apoyan el gobierno. No veo ninguna voluntad de cambio. Ahora bien, sí que veo desde el mundo de las ideas
personas con cierta influencia, con buena formación, como vosotros mismos, que para mí es un orgullo, ¿no? Ver que hay personas como vosotros que están formadas, que piensan, que tienen visión crítica y que no tienen miedo de tener debates con visos a poder cambiar ciertas cosas, es decir, con mentalidad abierta. Y, oye, podría cambiar de opinión si los argumentos de la parte contraria me convencen en ciertas cosas. Y entonces ahí sí que veo una base muy grande cada vez más de gente que se va formando y que ese criterio propio les hace ver una visión de la economía en la que se dan cuenta de cosas que muchas veces parecen de sentido común, pero que como la gente nunca ha pensado, pero ahora cada vez piensa más, pues se van dando cuenta. Por ejemplo, el que crea trabajo no es el gobierno, es el empresario. Es verdad que el gobierno puede poner un marco en el que se facilite la contratación, pero desde luego el Estado no es el que crea empleo, son los empresarios. Entonces dicen, vamos a crear empleo, salvo que saquen plazas públicas, ¿no? Que eso es otro asunto. Entonces, todas estas cosas que son de bastante sentido común, pero hay que pensarlas antes, yo veo que cada vez se piensan más. Y eso para mí es una esperanza en el futuro, en el mundo de las ideas. Ahora bien, desde la perspectiva política, pues le veo poco futuro bueno en el corto y en el medio plazo. Gustavo, y si me permites, para terminar, me gustaría hacerle una pregunta porque hay mucha gente que nos ve que está empezando un proyecto de divulgación, que tiene una pasión por escribir su libro, por escribir, no sé, en prensa, en radio, televisión, que está, a lo mejor se ve reflejado en ti lo que ellos quieren proyectar en un futuro. ¿Qué palabras de ánimo o qué consejos daría a una persona formada y con ganas, con actitud, que quisiera emprender una carrera divulgativa? No, obviamente hay niveles, ¿no? Pero que quisiera emprender ese camino. Bueno, lo primero es, antes de exponerse al público, la responsabilidad es muy importante. Entonces, hay que formarse muy bien, uno, para luego poder tener argumentos para salir a una palestra pública, ya sea YouTube, la radio, la televisión, redes sociales, lo que sea, ¿no? Entonces, hay una labor primera que exige mucho esfuerzo y que desde luego no, esto no es gratis. Es decir, mucha formación, mucho estudio y eso supone pues quitarle tiempo a otras cosas, ¿no? Y quitarle tiempo al deporte, a la televisión, a algunas copas, no sé, a lo que cada uno. Entonces, supone un sacrificio, por supuesto, pero a medio y largo plazo se van a dar cuenta que, que merece la pena totalmente, porque poder ir todas las semanas o casi todas las semanas a la radio como voy yo, ¿no? O poder participar en debates en el Congreso o poder escribir un libro, pues es una satisfacción personal, al menos para mí, una cosa que ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo aprender, sintetizarlo de un modo sencillo para que pueda llegar a mucha gente de forma fácil. Entonces, personalmente es una gratificación que creo que es muy grande y aconsejo a la gente hacerlo, pero eso va a salir más fácil o va a salir incluso de manera natural con la formación previa. Ese paso no se puede saltar. Igual a mí me ponen en negro los anuncios de hazte rico desde el sillón de tu casa sin, oye, no, mira, aquí las cosas, lo que mucho vale, mucho cuesta. Es decir, te tienes que poner manos a la obra, sentarte, estudiar, coger a alguien de referencia que te pueda aconsejar libros, lecturas, vídeos, conferencias y uno formarse mucho. Y ya con eso, pues tener un objetivo. ¿Qué objetivo quiero influir en la opinión pública sobre este asunto? Pues me informo sobre eso y ya luego lo otro va a llegar casi de manera natural. Nos has dicho que te formas y con eso puedes tener unos ciertos retornos que son importantes, claro, en términos de notoriedad o en términos
bueno, de lo que a ti te llena hacer ese trabajo, ¿no? Pero yo, viendo un poco tu trayectoria, se me ocurren entre 5 y 10 trabajos en los que podrías ganar mucho más dinero, estaría menos expuesto, pero vamos, desde trabajar en un fondo a mil otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en tu perfil hay también una cierta renuncia, ¿no? A cuestiones económicas y esos sacrificios, ¿no? Entonces, ¿a qué te mueve para realmente hacer este perfil, digamos, divulgador, este perfil de comunicador, en lugar de esos otros trabajos que estarían mucho más oculto, pero tu cartera mucho más llena? Tienes toda la razón, Gustavo, pero lo hago con mucho gusto, ¿eh? Por supuesto que he tenido la oportunidad de trabajar en sitios donde se paga muy bien, pero la labor es mucho más oculta y no tienen, más oculta en el sentido de que no tienes la capacidad para poder transmitir esas ideas o ayudar a formar a otras personas. Efectivamente, has mencionado muy bien el sector financiero. El sector financiero, pues sí te ofrecen de vez en cuando cosas que son muy atractivas desde el punto de vista económico. Pero creo que siendo importante el punto de vista económico, si todos tuviésemos un afán por cambiar la sociedad para mejor, creo que nos iría algo mejor, aunque sea a todos. Y yo tengo bueno, yo y mucha otra gente, o sea, no quiero decir que esto solo lo tenga yo, eh, tiene ese afán y está dispuesta a renunciar, estas personas están dispuestas a renunciar a una mayor remuneración de modo egoísta también, porque por la satisfacción personal de poder ayudar a mejorar la sociedad del modo que consideramos que se puede mejorar, que es a través de la divulgación de ciertas ideas. En este caso, pues de ideas que ayuden a la gente a pensar, a razonar, a tener un criterio propio. Por eso también tengo una parte importante de mi labor profesional vinculada a la universidad, porque creo que es un medio de divulgación de ideas muy importante. Entonces, me merece mucho la pena, y de verdad lo digo y lo creo así, renunciar a un mayor beneficio monetario a corto plazo o a medio plazo por la gratificación que supone poder ayudar a muchas personas a formarse, tener un criterio propio y a divulgar las ideas de la libertad. Quería preguntarte en último lugar por la economía española en el momento actual y con los problemas que tiene, que yo creo que los grandes problemas y los caballos de batalla son, uno, la vivienda y dos, las pensiones. ¿Qué soluciones así rápidas, una pequeña pincelada, darías para vivienda y pensiones? Bueno, efectivamente la situación de la economía española no es buena, a pesar de que nuestro presidente habla de que la economía va como un cohete. Si nos vamos a la tasa de desempleo, vemos que es la mayor de Europa, de la OCDE. Si nos vamos a la tasa AROPE, vemos los riesgos de pobreza o la carencia material, las dificultades para llegar a fin de mes. Vemos que estamos en niveles que verdaderamente son muy lamentables, ¿no? También hemos visto cómo hemos perdido mucho poder adquisitivo los españoles debido a una inflación que ha tenido todo el mundo, pero que en España ha sido un poco más y todavía no hemos llegado a los niveles de la Unión Europea, aunque sí que es verdad que nos vamos acercando. Y ese crecimiento del PIB, del que sacan mucho pecho los gobernantes, en realidad no se traduce en un PIB per cápita, es decir, en una mejora de las condiciones de vida de la gente. Es más, como mencionaba antes, las condiciones de vida, según la tasa europea, están empeorando. Entonces hay muchos peligros y no solo peligros que pueden venir, sino peligros que ya tenemos encima. Y quizá dos de los más acuciantes son los que has mencionado, ¿no? En primer lugar, la vivienda. La vivienda, una solución rápida. Esto es simplificar mucho, ¿eh? Pero bueno, podríamos hacer lo que han hecho en Argentina. El gobierno de Javier Milei ha quitado ha eliminado la regulación de precios y casualmente de media se han reducido los precios de la vivienda un 25% y ha aumentado la oferta más de un 200%. Bueno, si vemos que eso funciona, pues podríamos hacer algo similar.
No digo copiar la medida tal cual, pero viendo cómo es el mercado español, hacer algo así. Es decir, aumentar la oferta y liberalizar. Por el lado contrario, lo que estamos haciendo ¿sirve de algo? Bueno, si nos vamos a ejemplos como Berlín, California y otras ciudades en donde se han implementado modelos de regulaciones de precios, de alquileres a pisos turísticos, etcétera, etcétera, se ve que no funcionan. Entonces, ¿por qué vamos a seguir con las políticas que hemos visto en otros países que no funcionan en vez de copiar las medidas que vemos que sí funcionan? Por lo tanto, liberalizar, que vamos a tener una mayor oferta y eso va a hacer que el precio de la vivienda caiga. En segundo lugar, las pensiones. Quizá las pensiones sea el mayor problema que tengamos. Cada vez se destina una parte más importante de los presupuestos, que ahora veremos si tenemos en presupuestos o no. El gobierno le quedan 10 días para presentar. Cada vez se pone una parte más importante, más del 40% de los presupuestos es eso. Claro, si uno analiza los presupuestos así, a grandes rasgos, dice, bueno, imaginemos lo que nos gastamos en, no lo sé, en temas militares, ¿no? En defensa. Y uno piensa, las misiones, los sueldos de tantos militares, los buques, las fragatas, tantas cosas. Bueno, pues eso, si lo viésemos en una gráfica, no es nada comparado con lo que gastamos en pensiones. Estamos hablando de cifras de más de, de cientos de miles de millones, para ponerlo en perspectiva, cientos de miles de millones. ¿Cómo se podría solucionar, así dando también una respuesta lo más breve posible, las pensiones? Pues con un sistema mixto o de capitalización. Esto no quiere decir que dejemos desamparados a aquellas personas que no han podido cotizar. Podrían seguir existiendo las pensiones no contributivas, pero esas pensiones son un porcentaje muy pequeño del total presupuestado para las pensiones. Y en países donde se ha hecho este modelo funcionan bien. Muchas veces se pone el ejemplo de Chile porque es un país en el que se ha utilizado. Y dicen, no, es que en Chile las pensiones son más bajas. Bueno, son más bajas porque aquí en España se destina un tercio del sueldo bruto a pensiones y en Chile se destina solo un 10%. Si se destinase un tercio como se destina en España, en un sistema de capitalización, en España tendríamos una tasa de sustitución que ahora mismo está entre el 70 y el 80%. La tasa de sustitución, para aquellos que no lo sepan, es lo que recibimos por la pensión en comparación con el sueldo que teníamos antes de jubilarnos. Es decir, recibimos entre el 70 y el 80. Si fuese un sistema de capitalización, recibiríamos en España el 105%. Es decir, cuando nos jubilásemos, tendríamos más dinero en pensiones que el que teníamos cuando estábamos cobrando. Y no solo eso, sería un sistema mucho más justo porque no dependeríamos del futuro, no dependeríamos de que en el futuro haya más natalidad o haya más empleo. Y si nos morimos con 67 años, todo lo que hemos cotizado, ¿para quién va? Para nuestro cónyuge, nuestros hijos. Pues no, se lo queda el Estado. En el sistema de capitalización se lo quedarían nuestros herederos, cosa que me parece mucho más justa. Por eso llamar sistema de solidaridad al sistema de reparto, vamos, si te apuntan con una pistola a la cabeza y te obligan a hacer algo, yo a eso no le llamo solidaridad. Solidaridad le llamo a otras cosas, a eso no. Entonces, plantearía un sistema mixto, que esto llevaría unos años de transición, pero tiene un coste político tal que no veo a ningún partido proponiendo un sistema que sea más flexible para las pensiones, de tal manera que podamos avanzar hacia un sistema mixto. Por desgracia es lo que comentábamos antes, hay tantas anteojeras ideológicas que cualquier partido que plantee esto, como no es fácil explicarlo bien, la gente se le va a tirar al cuello a ese partido, porque claramente la oposición a esos partidos va a decir es que no piensan en los más necesitados, es que no piensan en la pobre gente, que cuando realmente es un sistema que podría favorecer mucho más a esas personas. Pero, ya digo, hay una parte de ignorancia, otra parte de maldad en la que los partidos políticos no quieren entrar para tener más votos, con lo cual veo difícil que se cambie tanto en la vivienda como en las pensiones, sobre todo en las pensiones, lo que tenemos, hasta que el problema nos haya comido, que entonces será demasiado tarde. Muchas gracias, Carlos.
Pues Muy muchas gracias a ti, Samuel, muchas gracias, Gustavo, ha sido un placer. Podéis contar conmigo para lo que necesitéis siempre que queráis y ya estoy a vuestra disposición para lo que haga falta. Muchas gracias a estupendo. ti, Carlos, por este ratito. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Hablamos. Hasta luego.